Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hay personas en el mundo que son absolutamente extraordinarias y que son muy sensibles. Lo son en el plano onírico, lo son con respecto al fenómeno extraterrestre y también lo son con respecto a posibles contactos con otras personas mientras que están soñando. Es impresionante lo que llego a leer de experiencias de telespectadores y hoy vamos a tener un caso, un incidente que desde luego a mí me ha dejado marcado, me ha dejado muy impresionado por lo que le ha llegado a pasar a este testigo con respecto a pues unos sucesos que le han dejado para siempre pues lo que sería su vida pues para analizar algo que nosotros pues podemos intentar ayudarle y sobre todo algo que merece la pena que miremos desde el fondo de nuestro corazón y también desde lo que sería la perspectiva científica. Vamos a ir sin más preámbulos, que ya sabéis que me encanta marcarme unas mega intros animal brutales, palabra que por cierto me encanta, y es un correo electrónico que dice así, me dice: buenas Vicente, saludos, jamás pensé que usted mismo en un comentario me pediría que contara mi experiencia. Yo os invito a mandarme todo lo que os haya pasado. Y me dice: siento que me ha dado el valor de compartirla, ya que incluso yo mismo al pensar en ella pues me parece que es una completa locura, si no fuera por unos pequeños detalles en ella que al final me decían continuamente lo contrario, y es que he tenido que decírselo. Mire, soy un hombre de 29 años, un hombre joven, vivo en Colombia y desde muy niño pues siempre fui pues bastante sensible a los sucesos paranormales. Creo que cuando más inocente eres, pues más propenso eres a tener pues cierta empatía por este tipo de sucesos. No sé si es también el hecho de que mi padre pues practicara la hipnosis, ¿no? La hipnosis es un conocimiento o una percepción de la naturaleza al respecto de ver a la humanidad como una divinidad, y bueno, pues no sé si eso pues me influyó y también pues otras cosas también que pudieron afectarme a mí de rebote pues prácticamente de nacimiento. Pero te cuento, Vicente, todo comenzó cuando tenía 5 añitos nada más, muy pequeñito. Era un niño muy calmado, también introvertido, y resulta que una noche pues me di cuenta de que sentía vibraciones por todo mi cuerpo. Y bueno, pues me estaba pasando eso, no le di mucha importancia, y bueno, pues no pasaba nada, bueno, pues ahí se quedó la cosa. Pero gran sorpresa fue la mía cuando en una de esas noches, después de esas vibraciones que se repetían día tras día, noche tras noche, pues me levanté de la cama a por un vasito de agua, todo se sentía muy liviano, y al darme la vuelta pues vi algo impresionante. Vi mi propio cuerpo acostado en la cama. Y yo estaba en la cocina y me estaba viendo a mí mismo allí durmiendo. Y me quedé pues impresionadísimo, no sabía qué estaba pasando, me asusté muchísimo, Vicente.
Y mientras que lo estaba viendo, pues de repente es que desperté de un salto. Y aquello me acababa de pasar, estaba segurísimo, aunque fuese un niño. ¿Por qué me estaba viendo a mí mismo? Bueno, pues me acababa de pasar y bueno, pues nada, pues ahí lo dejé. Luego, después de esa experiencia, pues me di cuenta de que aquello se fue haciendo más común y empecé a asustarme de verdad. Y además es que me estaba como familiarizando con cosas así. Y también me di cuenta de algo muy raro. Y es que dentro de mis sueños, pues me di cuenta de que podía controlarlos. Esto ya os lo he contado que a mí también me pasa. Sigo. Me dice, para mí era bastante común el hecho de poder controlar mis sueños y podía hacer lo que yo quisiera. Pues imagínate la emoción para un niño de esa edad, el hecho de descubrir que podías hacer cosas en tus sueños y que podía controlar mis actos y hacer lo que yo quisiera, mientras que estaba soñando, mientras que estaba en la cama. Bueno, todo iba bien hasta que en una ocasión yo estaba esperando a que efectivamente aparecieran las vibraciones, aparecieran, pero me di cuenta de algo que, mira Vicente, no me gustó. Me di cuenta de que no me podía mover. Y aquello pues me dejó pues un poco pues sorprendido. No podía moverme, pero eso sí, sí que podía mirar, esto lo he visto más veces, sí que podía observar alrededor de mi cama lo que había. Y de repente me dio un susto tremendo porque hubo un momento en el que comencé a mirar y ahí estaban. Había como unos seres pequeñitos, blancos, una cabeza grande. Estaban ahí y además es que los podía ver tan bien, que empecé a observarles de forma perfecta y tenían unos ojos negros. Y me daba pánico el hecho de observarlos. Estaban ahí, para mí. Me miraban. Y yo a ellos, y ellos a mí. Y aquello no me gustaba, evidentemente, Vicente. Me daba pues terror. ¿Te puedes imaginar? Los tenía ahí. ¿Qué iban a hacerme? No lo sabía. Y yo era un niño y no me podía mover. Y era un niño. Estaba a merced de lo que me fueran a hacer. Me daban escalofríos, tenía esas vibraciones, pero no podía hacer nada, no me podía ir. Y estaban ahí, para mí. Sus ojos tenías que haberlos visto, Vicente. Daban horror. Mira, Vicente, eran como si estuvieran vacíos esos ojos. No puedo describírtelos mejor. Yo, pues, ahí les di un nombre. Claro, era un niño. Les di un nombre, el nombre que les di fue, pues, mis niños fantasma. No parecía que fueran a hacerme algo más que su presencia. Evidentemente, algo estarían haciendo, pero como tampoco daban un paso más en lo que me fueran a hacer, pues mis niños fantasma. Y bueno, pues después de mayor, después de escuchar la experiencia de otras personas, pues sí que ahora los puedo identificar como si fuesen esos seres famosos, grises,
ajenos a la tierra, que se suele decir en los momentos de las personas que refieren a ellos como de abducción. Bueno, pues a mí me estaba pasando eso, sin ninguna duda. Eran grises, eran ellos, era esa cabeza, eran esos ojos, los ojos que a mí me impresionaban tantísimo, pero es que no me hacían nada. Y bueno, yo les miraba y bueno, yo estaba ahí y lo increíble es que, claro, ya de mayor me estaba dando cuenta de que yo tenía esa experiencia sin conocer a las personas que refieren a esas criaturas en sus momentos de abducción, pero yo de pequeño no sabía que existían. Y me estaba pasando, era imposible que yo supiera que existían. Y además se presentaban. Y bueno, pues eso fue la experiencia que tuve. Y bueno, pues yo los miraba detenidamente. La situación, pues claro, te puedes imaginar, era increíble. Y bueno, pues como era un niño, pues los observaba de forma pues bastante inocente. Como si fuesen objetos, el entorno. Me fijaba, sí que sabía que era como algo asombroso, pero bueno, pues también tenía como algo de miedo, pero también como algo de tranquilidad, como no me hacían nada. Bueno, pero claro, había una cosa rara. Eso sí, Vicente, te lo tengo que contar porque era una cosa extraña. Y es que yo dormía en la misma habitación que mi madre y mi hermana, pero donde ellas deberían estar, pues yo solamente veía siluetas. Y tenía que haber estado mi madre, mi hermana y los seres, pero a mi madre y a mi hermana no las veía bien. A los seres sí, a ellas dos no. Eso era bastante interesante. Y te sigo contando, Vicente, porque desde luego aquí no termina la cosa, ya verás. Después de tanto intentar moverme, bueno, pues ese día, pues esos días, pero sobre todo ese día que te estoy contando, es un poco resumen, pues ya pues volví a lo que era pues esta dimensión, esta realidad. Me di cuenta de que el tiempo se había desdoblado, eran las 6 de la mañana. Había perdido tiempo en aquel momento, en aquel incidente, en aquel suceso brutal. Y sí que me di cuenta de que estaba como muy agitado. Y bueno, pues ya cuando me desperté, pues se lo conté a mi madre, pero ella se lo contó a mi hermana, y bueno, pues entre ellas dos pues se lo tomaron como si fuese una cosa de niños, como muchas veces ocurre. Pues se lo tomaron como una cosa de críos, y ahí se quedó la cosa. Pero mira, Vicente, después de eso las experiencias continuaron y continuaron, pero sí es verdad que no otra como esa fue la más bestial, la más fuerte. Y bueno, pues después todo pues siguió de una forma relativamente normal. Y bueno, pues yo seguí con mi vida. Y bueno, pues tengo que adelantar un poquito los sucesos, los años. Y bueno, pues yo tomé una decisión, se lo conté a mi padre. Mi padre me había enseñado algunas cosas del tipo de mantras, sonidos, sílabas, palabras, fonemas, grupos de palabras que, según algunas creencias, pues tienen algún tipo de poder psicológico o espiritual. Bueno, me dijo pues alguna de ellas para tener algún tipo de protección si me volvía a ocurrir algo así. Y bueno, pues yo conté, claro,
le contaba todo y él me lo dijo a mí. Yo confié en él al respecto de contarle el tema de las vibraciones, el tema de los grises. Y bueno, él era una persona que practicaba algún tipo de arte marcial, era una persona abierta, y bueno, pues siempre me decía que para tener un espíritu fuerte, pues tenía que tener algún tipo de poder psicológico o espiritual. Y bueno, pues también era necesario tener un cuerpo que aguantase la energía que podría necesitar en el futuro si me volvía a ocurrir algo así. Y bueno, pues yo por mi parte, mientras que me pasaba esto de ir entrenando, pues también por mi cuenta, pues iba pues investigando pues lo que podría ser el tema de los objetos voladores no identificados, un poco pues para saber qué me había pasado en mi niñez. Y eso es lo que fue lo que hice, ¿no? Bien. Y entonces recuerdo que era el año 2006. Te sigo contando, Vicente, porque aquí no termina la brutalidad de mi vida. Y en esa época pues era fácil encontrar buen material sobre estos temas paranormales, y la verdad es que estaba muy motivado porque me llegó un poco a obsesionar lo que vi con aquellas criaturas, con aquellos seres, y incluso me puse a practicar lo que me decía mi padre, pues para saber qué me había sucedido, ¿no? Y ya con 15 años, pues sí que me di cuenta de que era un joven con pocos amigos, introvertido desde siempre, y bueno, también me gustaba pues practicar distintos tipos de meditación, como ves, una persona pues que le gustaba la espiritualidad, y bueno, pues ahí en ese momento tuve mi mejor estado físico en toda mi vida, muy bien, la verdad es que estaba bien. Y el tema es que las experiencias, Vicente, continuaron y continuaron a partir de esa edad. Era para mí ya tener sueños lúcidos, y en esos sueños lúcidos, pues yo tenía control sobre mi voluntad. Eso es impresionante tenerlo, y os lo digo porque me pasa a mí. Me desdoblaba en el sueño y podía hacer lo que quería. Y en ellos veía cosas que eran, Vicente, absolutamente espectaculares. Lo podía controlar. Entonces, bueno, pues en ese momento de mi vida resulta que uno de los poquísimos amigos que tenía, pues se interesó. En una de las conversaciones que tuve con él, pues se interesó por esto. Y me pidió que le enseñara a hacer lo que yo hacía. Y bueno, pues claro, como para mí eso era pues lo normal, pues le comenté todo, desde el principio hasta el fin. El hecho de cómo se podía controlar los sueños. Y funcionó. Para mi sorpresa, pues él también pudo hacerlo. Tuvimos muy buenos resultados, e incluso para nosotros era el colmo, porque nos pudimos, pues, ¿cómo te lo puedo decir? Encontrar en los propios sueños que teníamos, y luego lo podíamos corroborar porque ya nos encontrábamos en la escuela, lo hablábamos, y efectivamente las conversaciones de su sueño eran las mismas que las mías que había tenido con él. Es decir, la experiencia de hablar lo mismo él en su sueño conmigo y yo en el mío con él era idéntica. Efectivamente, es decir, efectivamente
conectábamos en el mismo sueño. Increíble, y nos pasaba y lo podíamos controlar. Recuerdo que, de hecho, en estas experiencias, entre ellas hubo una en particular donde volaba. Este tipo de sueños es espectacular y a mí me ha pasado. Y me pasó algo extraño, Vicente. Se plantó delante de mí, en ese sueño, en ese vuelo, una entidad. Una entidad, y a mí me impresionó. Y yo solamente la podía llamar a ella con un nombre. El nombre era Padre. No sabía por qué la llamaba Padre, pero la llamaba Padre. Y ella me hablaba a mí. Y fue una experiencia increíble. Y estaba bien en el sueño. Y esta entidad se mostraba tal y como era, y me mostraba y me comentaba cosas del mundo y de la espiritualidad, y yo hablaba con ella de una forma pues pacífica. Bien, mira, Vicente, era preciosa y la tenías que haber visto. Una vez me dijo que esa noche que tuviese cuidado en esos sueños que teníamos, en donde él aparecía y yo soñaba y que estaba volando y ella volaba conmigo. Pues en una de esas conversaciones que tuve con ella, mira, Vicente, hubo algo que me extrañó y me dejó un poco con la mosca detrás de la oreja. No era normal lo que me estaba diciendo. Me dijo que esa noche alguien me hablaría. Y yo, claro, me quedé diciendo, bueno, ¿alguien qué alguien? ¿Quién? Y fue extraño porque me dijo que, mira, sea quien sea el que te hable, veas lo que veas, tú di que no. Te pida lo que te pida. Dile que no. Dile que no. Aunque te intente convencer, di que no. Aunque tenga una forma u otra, dile que no. Te va a decir cosas. Niégate. Y sé consecuente con lo que te estoy diciendo. Y no te lo estoy diciendo de mentira, ni de broma. Niégate. Yo en el sueño me quedé realmente muy sorprendido. Y efectivamente, Vicente, así ocurrió. A la noche siguiente volví a tener una experiencia vívida, tremenda, brutal. Y efectivamente, esa noche vi algo extrañísimo. Tenías que haberlo visto. Fue algo extraordinario, impresionante. Jamás había visto algo igual. Eran 7 seres. Allí estaban. Los pude contar bien. Estaban alrededor de mi cama. Estaba durmiendo, pero en mi sueño vívido, perfectamente vívido, los podía contar. 7 seres alrededor de mi cama. No podía entender lo que me decían, pero había algo rarísimo, y es que mi habitación entera parecía estar como flotando en el espacio. Nunca jamás me había ocurrido algo así, y esos seres estaban ahí para mí. La voz
también se oyó. Se oyó. Y mientras tanto, ellas estaban ahí, acercándose además, sin miedo. Y la voz empezó a escucharse diciéndome: no te preocupes, no te preocupes, tranquilo, pero diles que no. Si alguno de ellos te pide algo, diles que no. La impresión era impresionante porque estaban ahí y la voz estaba también. Y los sueños eran reales, los que tenía, y este también. Y claro, la experiencia de controlar la escena, la cama que estaba flotando, las entidades, el espacio, las vibraciones que tenía y que eran reales de forma tremenda. La sensación de no poder comunicarme con mi familia, porque podía despertarme si yo quisiera. Siempre en los sueños vívidos te puedes despertar si quieres. Esta vez, ¡no! Y esa voz extrañísimo de decirme que dijera que no. Mira, Vicente, tenía que reaccionar, tenía que hacer algo, porque aquello era una presión, lo que me estaba pasando, que no podía más. Ya no aguantaba más con lo que me estaba sucediendo. Y entonces comencé a moverme. Me di cuenta de que, vaya, me podía mover. Y empecé a moverme un poco. Y me llevé la mayor sorpresa de toda mi vida. Y eso que había visto a los grises, y eso que había estado con esas experiencias de vibraciones, y eso que había tenido sueños compartidos, y eso que había tenido esos sueños de volar con aquella criatura, y eso que tenía a esos seres que estaban ahí para mí, con ese espacio, esa cama, pues me llevé la mayor sorpresa de toda mi existencia, de todo lo que había vivido yo. ¡Jamás! Ahí, junto a mi cama, estaba el ser más preciosísimo, más hermoso que había visto nunca en mi vida. Tenías que haberlo visto. Lo más bello, lo más bellísimo que jamás nadie había podido ver, nunca jamás en toda la historia. No puedo describirlo de otra manera. Y estaba ahí. Era la belleza. Piel blanca, cabello oscuro. No podría distinguir, es verdad, si era un hombre o una mujer, pero si pudiera retratarlo, yo no podría ser capaz de retratar, dibujar lo que fuera, tantísima preciosidad, tantísima belleza. Yo me quedé tenía la sorpresa de que no sabía qué iba a pasarme, claro. Pero es que era tan bonito. Y eso sí, allí estaba para mí, no estaba para nadie más. Y entonces, claro, empecé a pensar, ¿qué pasa aquí? ¿Qué ocurre aquí? ¿Y estos 7 qué pasa con ellos? ¿Y este de aquí? Ah, vale, es precioso, pero ¿qué? ¿Qué quiere?
¿Qué me va a decir? Algo iba a hacerme. Algo iba a contarme. Y así fue. Me habló. Me pidió algo inesperado. Me pidió que me fuera con él. Y claro, yo me quedé diciendo que me vaya contigo. ¿Por qué? No, vente conmigo. Ven conmigo. Y claro, yo venía avisado. Vicente, yo venía... pues... Que me dijera lo que me dijera, le tenía que decir que no, pero ¿quién tenía la razón al respecto de esto? Es que estaba tan impresionado. No podía decirle que sí. Ya venía pues con lo que me había dicho el anterior ser. Pero ¿tendría razón aquella voz anterior? ¿O tenía razón este ser? ¿Quién era el bueno? ¿Quién era el malo? ¿Qué tenía que decidir? ¿Qué podía hacer? ¿Que me fuera hacia dónde? En ese momento tenía que tomar la decisión de mi vida. Desde luego, mi sensibilidad tenía que dar un paso. Sí, el paso de mi vida. Y le dije a aquel bellísimo ser que no. Le hice caso a la primera. Y lo que ocurrió a continuación, Vicente, es que no te lo vas ni a imaginar. Fue totalmente inesperado. Entonces, se movió de su posición y en su mirada constante hacia mí, pues comenzó como a moverse más y más, y en ese momento, pues, no sé cómo lo hizo, pero vi pasar toda mi vida delante de mí. Todo. La vi toda. Todo lo que me había sucedido desde mi nacimiento. Todo. Cada minuto. Cada segundo. En ese momento de esplendor, de fascinación, de miedo, de éxtasis ante aquel ser, de no saber por qué me estaba pasando eso, pues disfrutando también de aquello, pues de repente desperté como de un salto de la cama. Tomé conciencia de haber estado en otra dimensión y bueno, pues los 7 seres, el ser este ya no estaba. Bueno, yo intenté levantarme un poquito a ver si podía ir a por un poquitillo de agua, pero me di cuenta de que es que no podía más, es que no podía, pero digamos, directamente me di cuenta de que no tenía energías, a lo mejor pues me habían quitado energías los 7 seres aquellos, mira, yo no sabía qué había pasado, no pasaron ni 15 minutos, eso sí, cuando de repente, bueno, pues mira, en ese momento me desplomé y bueno, pues me recosté un poquitillo en la cama por unas horas y bueno, pues ya seguí mi vida pues de forma normal y bueno, pues
Todo fue, pues, lo típico, como siempre. Pero después de eso, Vicente, unas semanas más tarde me pasó otra cosa. Y aquello fue, pues, impresionante. Y te lo tengo que decir, fue algo que me ha dejado marcado para siempre. Estaba a punto de dormirme tras un día, pues, muy largo de estudios. Y me dije a mí mismo, suelo tener vibraciones algunas veces. Mira, hoy me da igual todo, yo solamente quiero dormir. Me da igual lo que me fuera a pasar, me da igual, dormir. Pero no pasaron de nuevo ni 15 minutos cuando de repente comencé a sentir esas típicas malditas vibraciones del desdoblamiento, de ese sueño vívido, de ese sueño dimensional, de ese paso a otra dimensión, como lo quieras decir. Y pensé que era curioso, además, porque yo estaba como, pues como de una manera antinatural. Estaba como echado en la cama, pero acostado con la cabeza hacia donde se supone que van las piernas, donde van los pies, o sea, dado la vuelta. Y me quedé diciendo, ¿pero por qué me he acostado yo así? No tiene sentido ninguno. Pues lo estaba haciendo. El aire acondicionado enfriaba más en este lugar y bueno, pues estaba ahí con las vibraciones. Y de repente, Vicente, mira, ocurrió de nuevo algo absolutamente increíble. Me tuve que recostar un poquito, cerré los ojos y cuando los volví a abrir, ahí estaba. Yo no quería que estuviera, pero ahí me lo encontré. ¿Era extraordinario? Sí, vale, pero ¿por qué estaba ahí? ¿Qué era? Era un hombre. Lo miraba, era como un hombre alto. Pues parecía como de edad como avanzada, vale. Tenía como el cabello enmarañado, pero mira, lo más notable de él eran sus ojos, azules, preciosísimos, pero tan azules que es que, mira, Vicente, casi parecían brillar. Y yo, pues, me quedé, claro, impresionadísimo, porque ¿qué hacía ahí? ¿Quién era? ¿Qué era? Y los ojos, ¿por qué los tenía así? ¿Y por qué había venido a verme a mí? ¿Y esos ojos, por qué los tenía así? Yo no sabía qué hacer. Los dos nos estábamos mirando, él frente a mí, yo frente a él. Y aquellos segundos, mira, se me hicieron eternos, horas. Esa es la palabra. Y entonces, en ese momento me di cuenta de que podía hablar. Y le dije, bueno, ¿quién eres tú? ¿Y tú qué quieres aquí? ¿Qué quieres hacer conmigo aquí? ¿Qué haces aquí? Pero aquel ser se quedó callado, no me dio ninguna respuesta, y aquello me perturbó. Me podía haber dicho algo. ¡No! Se me quedó mirando con aquellos ojos. Y eso sí, igual que me pasó anteriormente, empezó a acercarse
poco a poco. Yo no sabía qué hacer y en ese momento pues le dejé hacer. Yo no sabía si le dejé hacer o él me influyó a mí, pero bueno, él se acercaba y yo no me fui corriendo, que era lo que tenía que haber hecho. No. Me encontré como extrañamente tranquilo. Le dejé hacer. Y de repente, este ser comenzó como... Este hombre, no sabía si era un hombre, comenzó como a extender sus brazos hacia mí. Y claro, te puedes imaginar, Vicente, yo tenía miedo. Pero le estaba dejando hacer. Y entonces él colocó una mano encima de mis hombros. Una mano encima de mis hombros. Y otra mano la colocó en mi cabeza. Y ahí toda mi vida, todo mi cuerpo, todo mi corazón, toda mi alma se tornó en pánico, un pánico imposible de describirte, Vicente. Ahí empezó el terror, el horror, el daño total. Todo comenzó como a calentarse, a tener calor. Yo empecé a tener como si estuviera como metido como dentro de un horno. Ya no sentía el aire acondicionado de por ahí. No. Estaba como luchando en mi cuerpo por quitarme aquel calor insoportable y tremendo que tenía y que empezaba a tener y a tener un calor, tal calor que me estaba pues asando. Solamente pues puedo describirlo como si te apagasen un puro en la piel, un calor que, mira, tenías que haberlo, bueno, mejor que no, pero lo tenía, lo estaba experimentando en la piel, en todo el cuerpo además, en todo, en mis piernas, en mis brazos, en la cabeza, en mis ojos, en mi boca, en mi torso, en todo. Me estaba abrasando. Él mirándome a la cara y yo sin poder moverme, mirándole a él mientras que me quemaba. Él a mí a posta. Y estaba frente a algo con lo que... Mira, Vicente, es que simplemente no podía lidiar, no podía hacer nada. Era algo de lo que nunca nadie me había hablado, ni la voz aquella, ni los seres, ni mi padre, ni los estudios que podía tener. Nada. Nadie ha podido ver algo así en su vida. A mi alrededor, eso sí, me pasó algo también rarísimo, y es que, pues, comencé como a observar como una esfera, como un aura. Era como si me estuviese quitando él a mí algún tipo de energía, porque yo sentía como un aura de él quitándome algo a mí. Y lo sentía mientras que él me quemaba. Y bueno, yo, claro, evidentemente no podía gritar, y era la misma sensación que tuve cuando me ocurrió aquello de los grises con 5 años. Lo mismo. Me estaba pasando exactamente igual esa sensación al respecto de no poder gritar.
Tras un rato de dolor, de espanto, pues pude soltarme. Mira, no sé, o yo me solté o él me dejó, nunca lo sabré y nunca he sabido cuánto tiempo pasé así, pero para mí fue totalmente eterno. Tan bello que podía parecer, o bueno, inocente con esos ojos. Pues no, vino a por mí, quizá por mi energía, puede ser, por lo que yo experimenté. Tras aquello me sentí, pues te puedes imaginar, sin energías, se había marchado y me ocurrió algo excepcional. Bueno, observé aquel ser que ya estaba como quitándose, observé que se desvaneció delante de mí y vi cómo, bueno, pues de nuevo estaba yo en la cama, hecho polvo, y observé que las sábanas estaban llenas de sudor, es decir, aquello era físico, las colchas también, era físico, ese calor, ese sudor que había tenido, y bueno, pues en ese momento me dije a mí mismo, pues a mí esto, evidentemente, pues mira, no me parece que haya sido precisamente un sueño lo que estoy observando aquí. Y entonces, de repente, pues sonó el teléfono y miré el teléfono, era mi amigo, pero estaba tan cansado y tan impresionado por lo que había ocurrido que decidí no cogérselo y bueno, mañana le llamaría. Y resulta que al despertar, pues yo sí le llamé para saber qué quería a esas horas de la noche. Y mira, Vicente, me llevé una sorpresa que fue impresionante. Y es que resulta que yo, sin decirle nada, sin preguntarle absolutamente nada, resulta que mi amigo me dijo que había soñado conmigo y con ese ser, un hombre alto, de edad avanzada, con cabello negro como enmarañado y con unos ojos azules preciosos que brillaban. Pudo describirlo exactamente como yo lo vi y lo viví. Empecé, te puedes imaginar, a sudar frío, pero en esta vez de terror por lo que me estaba contando mi amigo, ¿no? Al escucharlo, ¿no? Y bueno, pues desde ese día estuve enfermo pues durante un tiempo, ¿no? Y bueno, pues mi amigo y yo pues decidimos pues alejarnos de todo esto y bueno, pues es muy raro a día de hoy tener algún tipo de experiencia de este tipo, ¿no? De tener una experiencia así. No me ha pasado nada en los últimos años, pero sí que te puedo decir que, bueno, pues mi padre, mi papá, pues me dejó hace unos años, falleció de forma repentina y sí que le pude ver en un sueño y él me dijo que mi tía le había dejado a él un dinero y que a él se le había olvidado decírmelo a mí y que quería decírmelo. Y bueno, Vicente, pues yo llamé a mi tía y fue impresionante porque efectivamente, pues mi tía efectivamente me había dejado un dinero y era imposible que yo pudiera saberlo y pues gracias a que mi padre pues pudo contactar conmigo en los sueños, pues me enteré. Eso es otra historia, pero bueno, pues eso fue lo que me ocurrió.
creo que no está de más contarle que mi padre entendía el tema de... Esto se lo tengo que contar, señor Vicente, pues mi padre sí que entendía el tema de los objetos voladores no identificados como algo real, y yo pues no le creí nunca hasta que, bueno, pues ya con el paso de los años entendí que mi padre estaba tratando de decirme aquello. Y bueno, pues espero que esta experiencia de vida que tengo pues pueda motivar a alguien que le haya pasado algo parecido y bueno, pues podamos encontrar juntos, entre todos, pues una respuesta ante este fenómeno que efectivamente existe, que puede llegar a pues a tocar a personas que son más sensibles. Y bueno, pues muchas gracias, Vicente, por la atención. Y bueno, pues hoy debo decirle que me he quitado un peso de encima al decírselo, ¿no? Y bueno, pues espero que tenga un buen día y bueno, pues muchos éxitos en su carrera y que espero que esté bien de salud. Bueno, interesantísimo este caso, como hemos visto, niño sensible, lo he visto en muchísimas ocasiones dentro del fenómeno OVNI, un niño sensible que tiene una primera experiencia de vibraciones, unos seres que llegan a presentarse cerca de lo que es su cama. Él es capaz de describirlos de forma perfecta sin saber él quiénes son. Esa descripción de los ojos que son como vacíos, esa sensación es que es tan común dentro del fenómeno OVNI que a mí me apasiona. Él observa también su cuerpo pues por fuera, que es algo que me parece impresionante, es decir, que se ve a sí mismo desde fuera. Se le suele llamar, creo que es, pues ahora mismo, a ver si lo puedo decir, a ver si soy capaz de decirlo. Bueno, ahora mismo no me sale la palabra, pero bueno, ¿no? Pero son como momentos en donde tú eres capaz de salir de tu propio cuerpo y darte cuenta. Interesantísimo. Esa forma inocente de decirlo, de niños fantasmas, me parece enternecedora porque lo tiene como asumido, ¿no? Niños, pero son fantasmas, ¿no? Y son seres ajenos a la Tierra que le han elegido a él para hacer algún tipo de experimento con él. Pero es muy curioso porque no puede hablar y de hecho ve sombras con respecto a sus familiares. Es decir, son capaces de... Estos seres son capaces de controlar el entorno para hacer que su visión a nivel neurológico sea diferente y así, pues básicamente controlar la situación. Muy interesante el hecho de que él observa cómo intentan tocarle. Lo he visto en muchísimas ocasiones dentro del fenómeno de las abducciones o de los encuentros del tercer tipo. No le creen, por supuesto, esto ocurre muchísimas veces dentro de lo que es el fenómeno OVNI, ¿no? Pero bueno, es muy interesante que el crío, pues, se quede impresionado, gracias al padre, pues tenga una vida espiritual, llegue a tener sueños compartidos con su mejor amigo. Eso es realmente impresionante. Es difícil dentro de lo que es el mundo onírico, ya que bueno, pues yo sí puedo llegar a controlar
lo que son pues los sueños, pero llegar a compartirlos es difícil, aunque no imposible. Sí he visto casos dentro de lo que es lo que es el psicoanálisis de los sueños. Me parece muy interesante, interesantísimo el hecho de poder compartirlo, hablar de lo mismo y corroborarlo, decir, oye, hemos hablado de esto en tu sueño. Ah, sí, pues yo también. Eso es impresionante. El hecho de tener un sueño de volar se ha intentado darle un valor dentro de lo que es el psicoanálisis. Ya Sigmund Freud trató de hablarlo, pero el hecho de que te estén avisando al respecto de que te va a venir alguien, pues sí que es posible que tenga que ver con seres ajenos a la Tierra que utilicen el mundo onírico para tener pues una protección con respecto a entidades que no son buenas pues en lo que sería para ti a nivel energético o a nivel de experimentos que se pueda hacer con tu cuerpo o con tu cerebro. Muy interesante el hecho de que esta entidad le comenta, esta entidad primera, que es preciosísima, pues le comenta cosas del mundo y de la espiritualidad, ¿no? Y le dice que no le haga caso a la que le va a venir, pero sí que habla de forma fluida con él, ¿no? Es un tema fascinante, ¿no? Y me parece muy, muy interesante, ¿no? Pero cuando ya aparecen esos 7 seres cerca de su cama y que aparecen flotando, y su cama aparece también como flotando en la negrura, lo he visto en más ocasiones, es decir, como si hubiese protección ante lo que se va a hacer, como si hubiese control de la situación, eliminación de lo que es el espacio-tiempo para poder hacer lo que tú quieras por parte de estas entidades. Y bueno, pues el tema de tratar de controlar la situación, y no puede el testigo. La cama con su vibración, el espacio, las entidades, las vibraciones, la sensación de no poder comunicarte, la voz de decir que no, tienes que reaccionar. Y de repente le aparece el ser más preciosísimo del mundo y le dice que efectivamente, pues que vaya con él. Y claro, tiene que decidir quién es el bueno, el nuevo, que es preciosísimo, o el otro, que le dice que no le haga caso al que se acaba de presentar, que es preciosísimo. Hay que decidir. Es una especie de camuflaje. Realmente lo he visto dentro del fenómeno ovni y es apasionante, porque ¿qué hacemos? El testigo se suele quedar sin energía dentro de este tipo de sucesos que le ocurren, y es fascinante que le llega a ocurrir que le aparece otra vez otro ser alto, blanco, con el pelo negro, edad avanzada, cabello enmarañado y esos ojos azules. Los ojos azules los he visto en más ocasiones y además como con luz. Los he visto en más oportunidades dentro del fenómeno ovni. Y ese momento en el cual pues le pone la mano en el hombro, lo he visto en más ocasiones, y en la cabeza, y empieza a quemarle, y él comienza a observar como una especie de aura en la cual pues parece que le está quitando la energía
misma y pura, de la misma alma, como queráis llamarlo, pues yo sí lo he visto dentro de la ufología en más oportunidades. Me parece un caso absolutamente excepcional y bueno, pues lo tenía que decir. Y sí, bueno, pues si yo tengo que quedarme con un momento, además de la presentación del padre, de ese dinerillo que tenía la tía, ¿no? Que bueno, eso es un poco al final del caso, ¿no? Que es un poco, pues, de seres que han fallecido y que aparecen en tus sueños, que eso es un tema paranormal que sí lo he visto, pero es otra historia. Pues yo me quedo con ese momento en el cual se le aparece el ser con los ojos azules, blanco, con el pelo enmarañado, y el testigo le coge y le dice que qué hace aquí, que qué quiere, y él no responde, porque sabe lo que va a hacer, porque sabe lo que quiere, y lo quiere de él, porque es sensible, porque sabe que le puede dar algo que le hace falta. Y hay un momento en el que se marcha, o le deja pues salir él, porque puede el testigo con él, cosa que me parece a mí que no es así, o porque ya directamente ese ser pues ha conseguido lo que quería y ya no quiere más, o se lo reserva para otra ocasión. Realmente me parece fascinante también el hecho de que el amigo ve a ese ser, le llama en medio de la noche para decirle lo que ha visto, el testigo no le coge el teléfono, pero a la mañana siguiente lo corrobora con él y el amigo le dice que lo ha visto todo. Y claro, el testigo se queda diciendo, vaya, pues entonces el sudor que había aquí en mi camita no era porque sí. Mi amigo, sin saber absolutamente nada, era imposible que lo pudiera saber, lo ha visto en su sueño compartido con el mío. Espero que gracias a programas como el de hoy, pues el cual pues tengo que pediros perdón por su longitud, bueno, pues espero que gracias a programas como el de hoy pues os animéis a contarme lo que os haya pasado en vuestra vida, porque a lo mejor así entre todos pues podemos saber qué es lo que está ocurriendo en esta vida, qué pasa con las dimensiones que hay, qué quieren esos seres de nosotros, quiénes serían esos 7 seres, por qué vería ese testigo a su tía, perdón, a su madre y a su hermana como sombras. ¿Son capaces de hacernos ver la realidad pero en otra dimensión? ¿Qué quieren esos seres cuando nos tocan y nos queman? ¿Qué energía necesitan de nosotros? Si os ha pasado alguna vez algún tipo de encuentro del tercer tipo, aquí estoy para estudiarlo con vosotros, y aquí estamos entre todos pues para saber qué es realmente este planeta, qué es realmente este universo, y si alguien nos ha descubierto, pues qué quieren de nosotros. Nada más, con todo el gusto y el placer del mundo, en un plano secuencia de 1 hora y 5 minutillos por ahí, pues nada más, que sepáis que ha sido para mí pues un súper placer hacerlo, y nada, pues que sepáis que en una vida hay muchísimas, pero muchísimas vidas. Adiós.